Bueno, muchas personas pidieron que se volviera a reexplicar gran parte, y obviamente hemos ampliado el tema, de uno de los libros malditos por excelencia, cargado de misterio y siendo que ha sido, digamos, objeto de estudio por los más grandes eruditos, filólogos, entiéndase, los estudiosos del idioma o caligrafistas de todos los países, han llegado a conclusiones sorprendentes y hasta el día de hoy nadie puede darle una fehaciente explicación cómo nació realmente la Biblia del Diablo. ¿Cuál es, por favor, su ficha? La Biblia del Diablo o el Codex Gigas, que obviamente se traduce como libro grande, el autor se le conoce como Germán el Recluso, que es un hombre religioso condenado y que ya vamos a ver, digamos, cuál es su función en la creación de este libro maldito. El origen fue hecho en la República Checa aproximadamente en el año 1230, mide 1 metro de largo, ¿te das cuenta? Es como el del porte de un niño pequeño, tremendamente largo, 75 kilos. Bueno, y no es para menos, porque ¿saben qué contiene en su escrito? La Biblia completa. Antiguo y Nuevo Testamento, más historias antiguas, curas medicinales, encantamientos mágicos, ritos de exorcismo y un largo etcétera, además de una gran cantidad de dibujos cargados de simbolismo. La localización actual, donde se exhibe, digamos, como casi una pieza cultural, también claramente excéntrica, pero donde obviamente los visitantes la pueden ver y analizar, en Estocolmo, Suecia. Es el manuscrito medieval más grande que existe y fue considerado incluso la octava maravilla del mundo, porque ya van a ver en las extrañas condiciones en las que fue creado. Es el último país que se quedó con eso, porque todos los demás que hicieron tuvieron desgracia. Absolutamente, y qué bueno que toque ese tema, porque ¿saben por qué se le llama la Biblia del Diablo? Porque no solo se dice que él fue el verdadero autor, como vamos a ver en las condiciones casi mágicas, prodigiosas en el que fue creado este libro, que para fortuna de nosotros lo podemos ver, existe, digamos, se exhibe y todavía nadie entiende cómo fue creado. Por ejemplo, ir a ver este libro que está disponible, sí. ¿Hay también alguna consecuencia de ir a ver este libro, de leerlo? Me imagino que está en un cristal, está abierto. Sí, absolutamente. Sí, claro. Un barrio lo que le gustaría tener un acceso, un trozo, digamos, del material. Pero el solo hecho quizás de leerlo... Mira, afortunadamente no, fíjate, pero sí para aquellos que han querido apoderarse y ser dueños únicos de este libro, de conservarlo, digamos, claro, para su uso solamente egoísta y personal. Les cae una negativa. Sí, exactamente. Como tú decías, Juan José, uno de esos ejemplos son los siguientes. Aquellos que quisieron ser dueños por, obviamente, todas las historias estrambóticas que rodean a este manuscrito, esto fue lo que le ocurrió. Sin ir más lejos, en el monasterio benedicto cayó en bancarrota, que fue el primero, el que lo gestó de alguna manera, luego que lo recibió cuando fue creado. El monasterio Cedelx, el monjes blancos que fallecieron por peste bubónica. Nunca se ha dado un caso donde todos cayeron, digamos, y murieron prácticamente al mismo tiempo. En tanto, el rey Rodolfo II, el rey de Hungría, se volvió paranoico y se aisló del mundo, que él prácticamente, sí, en sus conquistas fue a por quiero ese libro, mandó ejército y todo esto, se obsesionó, y cuando lo tuvo enloqueció y murió obviamente en la soledad más absoluta. Y por último, reina Cristina de Suecia, que es donde se encuentra ahora, fíjate, se volvió loca, se incendia el castillo, excepto que el libro, la única cosa, como en los libros del cuadro maldito, como del niño llorón, no le pasó nada, y es el que hoy se exhibe en Suecia. ¿Quién lo protege? Ahí está. ¿Dios? No, yo creo que la otra mano es el diablo. ¿Por qué? Porque ya vamos a ir a eso. Satán. Para que vayan entendiendo un poco, si podemos ver imágenes de este libro, acuérdense, mide 1 metro de diámetro, por favor, si podemos ver esas imágenes, y pesa 75 kilogramos. Ahí está. Estamos viendo uno de los dibujos, digamos, más categóricos y característicos de un diablo que ocupa una página completa. Ojo, dentro de los tantos misterios que les puedo agregar aparte, es que alrededor del dibujo del diablo existen páginas que están ahumadas, son negras completas, pero no producto de la tinta, es como si se hubieran quemado y como si algún día alguien pudiese sacar ese hollín o algo así, poder ver que quizás están secretos aún, digamos, más profundos guardados en estos escritos. Pero producto de eso negro no se puede leer. No se puede leer. Se ha logrado entender a través de distintos de rayos X, le ponen así así como casi CSI, que ha tratado de ver si es que hay algo debajo, y dicen que sí, hay signos de que hay escritura y ciertas advertencias, parece, pero no lo han podido ver bien porque no se ve bien. Me dan ganas de verlo. No, es una cosa muy brava. Pues bien, quiero ir a verlo. Atención, quiero ir a verlo. ¿Por qué este libro está cargado de misterio y por qué, obviamente, los que cayeron en desgracia querían tenerlo? Porque tiene que ver con el milagro como fue concebido. Porque los estudios dicen que podría demorarse entre suma y resta en las mejores condiciones
perdón, no mejores condiciones, condiciones utópicas, en donde que alguien escribiera sin parar, sin comer ni dormir. Sin equivocarse. Finalmente, entre publicar los dibujos, se morirían 3 décadas. Por desgracia, este libro fue escrito solo en una noche, y así fue comprobado por los expertos. Sin embargo, aquí es cuando nos dicen los estudiosos, sí, pero un milagro del otro lado, digamos, de la moneda. Así es como en la actualidad se podría reproducir un libro similar a esta. Estas son las condiciones, según los expertos, para crear la Biblia del Diablo hoy. Escribiendo a mano en la página blanca, Michael duplica el tipo de letra latina de 12 puntos de una página del Código del Diablo. Ya que una pluma puede moverse solo a cierta velocidad en un pergamino, y eso es igual que hace 700 años, así podemos multiplicar y calcular a partir del número de líneas cuánto pudo haberse tardado el escritor en su trabajo. Michael calcula que escribiendo sin parar, un escritor pudo haber completado una línea cada 20 segundos, una columna en 30 minutos, una página en 1 hora. Y completar el manuscrito sin parar de escribir hubiese tomado alrededor de 5 años. Pero hay una cosa. Los monjes tenían tareas rigurosas, con solo pocas horas diarias permitidas para escribir. Adicionalmente, la caligrafía era solo una fracción del trabajo. Así que eran 5 años escribiendo, pero se tardaban lo mismo en trazar los renglones. Así que inmediatamente se convierten en 10 años. Tenía que hacer las iniciales decoradas y a veces cada inicial era hecha en 2 o 3 días cada una. Tuvo que haber corregido su texto, tuvo que haber ido a misa los domingos, y al sumar todos estos factores tenemos un mínimo de 20 años para producirlo. Yo diría que entre 25 y 30 años. Los expertos dicen que si un hombre que no para de escribir, espérate, y no escribir así, digamos, a mano alzada, son verdaderas caligrafías preciosas, dice, demorándose haciendo un cálculo, más o menos el libro que tenemos en las manos, conocido como el Codex Gigas o la Biblia del Diablo, debiera demorarse solo en escribir, sin parar, entiéndase que es algo imposible. Hace 24 horas. Eso significa no dormir, no comer, no nada. 5 años se moriría una persona, sin dormir ni comer, que obviamente ya es imposible. Más, luego, hacer los dibujos, la encuadernación, como está presentado, calcula que unos 30 años. Sin embargo, la leyenda cuenta que esto fue hecho en una sola noche. ¿Cuáles son los contenidos, las características de este libro, por favor? Obviamente, ¿qué hay en las páginas, como decíamos en la Biblia del Diablo, que además no tiene ningún error? ¿Puedes creerlo? Que eso en los diarios, digamos, más bacanes, digamos, del mundo, digamos, de tanto norteamericanos, de España. Fíjate que siempre, digamos, ellos calculan, digamos, la cantidad de motes y errores que tienen. Hasta en los libros de educación en Chile aparece así como bueno, esto pornografía. No tiene ningún error. Bueno, la Biblia del Diablo es el único libro que sitúa el Nuevo y Antiguo Testamento al lado de encantamientos. Hay hechizos, derechamente, de exorcismo. Es un libro perfecto, ¿vale? Si no tiene ningún mínimo error, no tiene una falta de ortografía, las letras todos miden lo mismo, la que corresponde, etcétera, etcétera. Un trabajo de joyería. Absolutamente. Escrito por un solo hombre, solo uno. Esto fue confirmado. De hecho, vieron, las primeras hojas fueron sacando varias y dijeron, qué loco, dice, esto es lo más increíble, porque por la forma que está cargada la tinta, la forma de donde sacó el papel, claro, esto fue escrito en un periodo muy corto, en donde hubieran tenido que elegir con unas 500 personas, en donde cada uno solo escribió 5 páginas, y todo al mismo tiempo. Y ni aún así se hubieran demorado una noche, como ocurrió en este caso. Bueno, se tendría que haber demorado entre 25 y 30 años en escribir el texto y no una sola noche, que obviamente, como cuenta este documental, que apareció exitosamente por Nat Geo. ¿Y en qué momento este hombre de Dios tuvo tratos con seres oscuros? Es que ese es el otro misterio, porque él fue condenado. Él cometió un pecado que dentro de la bitácora de este monasterio no está en ninguna parte, pero lo único que se intuye, se sabe, que fue tan atroz lo que hizo, que por los propios monjes dijeron, va a ser condenado a la muerte, a ser empaderado, o que en el fondo es que te colocan contra la muralla y crean una nueva, digamos, muralla de ladrillo y quedáis entre medio, así en pelota, y te morís de hambre, de no ver la luz, y vivo. Claro, te encierran, hacen otra muralla y te ponen entre 2 murallas a ti. O sea, fue así. Nunca, como digo, no se sabe cuál fue el pecado que cometió. Castigo medieval. Exacto, pero en medio de esto el tipo dice, ¿saben qué? Doy cuenta de mi error, este hombre, y les pido que si Dios me perdona, me den por lo menos toda esta noche para escribir, y él dice, la Biblia.
Dice, o sea, claramente, o sea, bajo ninguna circunstancia es posible. Entonces decir, ok, si Dios te ayuda, y el otro día cuando tengamos a buscar para, digamos, tu ejecución, vamos a ver si puedes escribir la Biblia. Y ahí es cuando este hombre comienza, lleva 4 horas y ve que lleva 20 páginas y dice, bueno, me quedan 1000. Voy en el Génesis. Exacto, voy a seguir Noé. Entonces, donde él dice, con Dios no puedo, y le pide ayuda al diablo, y lo van a ver al otro día, claramente nadie creía que lo iba a poder, y presenta un libro, así un mamotreto que no solo tenía la Biblia, sino que un montón de cosas más. Esto fue lo que ocurrió, por favor. Edición aumentada. La noticia es desoladora. Mañana a esta hora, el monje estará condenado a una lenta muerte. Ladrillo por ladrillo, será emparedado vivo. El condenado teme ante la tortura que está por venir, pero tiene una inspiración divina. El monje promete lo imposible. Escribirá un libro enorme, el libro más grande de su época. Contendrá la Biblia y toda la sabiduría humana. Glorificará a su monasterio por siempre. Y para probar su penitencia, escribirá este libro colosal en solamente una noche. Los mayores se mofan de él, pero el monje es insistente. Acuerdan darle una oportunidad. Su edicto es claro: terminar el libro para el amanecer o encarar una muerte segura. Página por página, escribe hasta que se le entumece la mano. Pero para la medianoche, la muerte se cierne ante él. Hay demasiado por hacer. En su hora más oscura, hace un pacto malvado. Pide ayuda al arcángel caído, Satanás. La leyenda dice que el demonio responde a la llamada del monje. Así como los evangelios fueron guiados por la mano de Dios, el Codex Gigas fue guiado por la mano del diablo. Como les decía, Germán, el recluso, así es como se le conoce a este hombre, cuyo pecado de máxima categoría nunca lo vamos a saber porque decidieron borrarlo después de que se provoca el prodigio de que él dice, Dios me va a ayudar y me va a permitir escribir la Biblia en una noche y así ustedes van a saber que Dios me perdonó para que ustedes no me hagan esto. Y finalmente él mismo dice, ¿saben qué? Yo no me la pude. Dios nunca vino a ayudarme, le pedí ayuda al otro, al ángel caído, y finalmente saca así Biblia, Nuevo, Antiguo Testamento, dibujos, un montón de cuestiones, no, impresionante. Él no tenía un signo de arrepentimiento, quiso pensar en... O sea, no se entregó. Él no quería que lo mataran nomás y se rajó y vendió su alma al diablo. De hecho, algunos dicen, se supone que este clérigo es el autor de este libro misterioso que, insisto, los expertos probaron. Sí, ¿saben qué? Esto lo escribió una persona. Pero no entendemos cómo no está escrito en alguna parte. Sin embargo, cuando vemos la bitácora del claustro dice que lo escribió una sola persona y una sola noche. Es solo una mano. Y que es un milagro, solo una mano. Que los dibujos están bien y que no tiene errores, que no, es una cosa imposible. Dice que hoy día no se podría imitar. Habría que corregirla muchas veces. Si se intentara hacer hoy día, tendría que alguien revisarlo y habría que rehacer cosas porque tendría motes, ¿cachai? Una parte que no me quedó clara, porque la contaste al principio, pero él lo matan, el pared. No, pues lo iban a hacer. Sí, no lo hacen. Se ganó el perdón. Le dieron la noche. Le dieron la noche para escribir la Biblia. Cuando él ve que no puede hacerlo, pero el diablo después le pide él ayuda al diablo y sale ¿qué? Con la Biblia y más. Pues, viene con todas esas cosas. Atención, porque aquí viene la pregunta, porque históricamente, porque aquí son, digamos, científicos, expertos, caligrafistas, estudiosos del papel, tinta, químicos, que obviamente ellos no se meten en temas religiosos, ¿cachai? Entonces dicen, por término histórico, para nosotros el autor es este clérigo, aunque no entendemos cómo se logró tal cosa. Pero la letra es solo de él. Es solo de él, es solo una persona, no, eso fue confirmado, solo una persona lo escribió. Entonces que cuando viene y salta el otro le dicen, no, cuando vemos esa página del libro, quizás ese es el verdadero autor de este libro, el diablo. Nada de cuestiones. Por favor, escuchamos lo siguiente. Hay diferentes características. Los cuernos, que clásicamente están en el diablo. La piel escamosa del animal, mitad hombre, mitad bestia, que era Pan, quien se convierte en una bestia escamosa. Luego las pezuñas partidas que eran asociadas con Pan. Eso se convierte en una cosa o animal negativo.
Ahí está el verdadero autor, según algunos. Lo único que te puedo decir, que los más expertos, digamos, en las distintas materias, como digo, filólogos, caligrafistas, estudiosos del papel, que ve si es que uno es de una época, de otros de otra y todo lo demás, dijeron, solo podemos decir lo siguiente: no creemos, porque esto, digamos, rebasa los límites del raciocinio y de la capacidad humana, que esto lo haya escrito alguien en una sola noche, sino en por lo menos en 30 años. Ahora, eso no está en ninguna parte. El origen de este libro, según los monjes del monasterio, dice que lo escribió un tal señor en tan solo una noche, ni siquiera 24 horas. La escribió una sola persona, no tiene errores, es un libro que incluso si se imitara hoy día necesitaría muchas correcciones para asemejarse a ese, que es hasta ahora un verdadero misterio y uno de los grandes libros malditos en la historia de la humanidad. Ahí está.